Hoy vamos a hablar un poco sobre los futuros financieros. Los futuros financieros forman parte de los derivados financieros. Los derivados financieros son contratos cuyo precio deriva del precio de un activo subyacente, o dicho de otra manera, cuyo valor deriva del precio de un activo subyacente. ¿Qué puede ser, por ejemplo, un activo subyacente? Una acción, un bono, puede ser, por ejemplo, un commodity, puede ser la tasa de interés, etc. Bien, en el caso concreto de los futuros, son contratos, bien, que presentan obligaciones para ambas partes, es decir, para el comprador y para el vendedor. Esta es una de las grandes diferencias que tiene, por ejemplo, con las opciones. Las opciones, recuerden que únicamente presentan derechos para una parte y obligaciones para el otro. Con los contratos de futuros, ambas partes se están obligando ¿a qué? Por ejemplo, una a pagar algo o entregar una suma de dinero por algo, este va a ser el comprador, y el otro a, por ejemplo, entregar algo. ¿Qué puede ser es la entrega de ese algo? Bueno, justamente alguno de estos activos subyacentes. En algunos casos, esta se dará una entrega física, por ejemplo, y en otros casos simplemente será diferencia de dinero. Bien, con respecto a los futuros, podemos utilizarlos de tres maneras distintas. Bien, podemos utilizarlo, por ejemplo, en primer lugar, para especular. ¿Qué podemos especular? Por ejemplo, supongamos que observamos que viene una nueva pandemia y que esto podría afectar al consumo del petróleo, es decir, generaría una caída de la demanda del petróleo y por lo tanto queremos beneficiarnos de la caída del precio derivado de esa caída de demanda. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos vender contratos de futuros sobre petróleo. Bien, también lo que podemos hacer es no solamente especular, podremos hacer, supongan, un arbitraje. Es decir, tomar posiciones en simultáneo en distintos mercados para obtener una ganancia sin riesgo. Y en tercer lugar, uno de los aspectos más interesantes que tienen los futuros es justamente lo que es la cobertura. Bien, ¿cobertura de qué, digamos? Uno comienza a hacer una cobertura principalmente de lo que es el precio. Supónganse que son un productor agropecuario, bien, que va a cosechar por marzo, hoy es noviembre/diciembre, y yo ya quiero mantener o quiero asegurar un precio determinado que a mí me cierre las cuentas, es decir, que me permita cubrir mis gastos y obtener un beneficio. Bien, y no dejar al libre juego de oferta y demanda hasta marzo, supónganse, este precio. Por lo tanto, ese productor lo que hace es justamente vender contratos sobre, por ejemplo, soja, trigo, maíz, etc. Bien, también podríamos tener el caso de un importador. Bien, el importador adquiere una mercadería que la vende en nuestro mercado en pesos, pero claro, como importa, necesita luego los dólares para pagarle, obviamente, a su proveedor. Entonces, esta persona, el importador, no le conviene que el tipo de cambio suba. En su defecto, en todo caso, les conviene que el tipo de cambio caiga. Bien, si estamos, por ejemplo, en Argentina, sabemos que es muy difícil que el tipo de cambio caiga, sino que es más probable que el tipo de cambio suba. Entonces, este importador lo que podría hacer es comprar contratos de dólar futuro, por ejemplo, para cubrirse ante el alza del tipo de cambio. Ahora, es muy importante conocer que habitualmente, o mejor dicho, desde el punto de vista teórico, estos futuros a vencimiento deberían presentar algo que se denomina convergencia perfecta. Es decir, que el precio del spot sea igual al precio del futuro en el vencimiento. Bien, habitualmente
esto no ocurre. Ocurre un caso de lo que se denomina convergencia imperfecta. Es decir, que el precio del spot difiere del precio del futuro. Por eso se dice que cuando uno adquiere una posición de cobertura en futuros, lo que está haciendo es cambiar lo que se denomina riesgo precio por algo que se denomina riesgo base. Bien, y este riesgo base estará justamente determinado por esta diferencia entre el precio spot y el precio futuro a vencimiento, donde si tendremos una base positiva o una base negativa, terminará generando un beneficio o justamente un perjuicio para el que está comprado o vendido. Bien, si nos ubicamos en este caso, que es el caso más teórico, bien, podríamos decir que, por ejemplo, si somos este productor y se vende a un precio de 200, cuando llegue la fecha de vencimiento, si el precio se ubica, por ejemplo, en el mercado spot a 180, bien, eventualmente el precio del futuro a vencimiento, si existe convergencia perfecta, debería ser 180. Bien, y por lo tanto, lo que gana en el mercado de futuros, que obviamente sería $20, por ejemplo, en el caso de los contratos de futuros sobre soja o sobre maíz, serán $20 la tonelada y tendremos que multiplicar lo que tiene como equivalencia cada contrato. Bien, esos serán $20 positivos por tonelada. Bien, y por contrato, insisto. Entonces tendremos que el spot, por más que esté a 180 y que el productor venda a 180, se le deberá sumar a la ganancia de los $20 por tonelada. Y en definitiva su precio serán de 200. Cuando no existe esto, es decir, que existe el caso de la convergencia imperfecta, bueno, allí es donde entrará en juego, es decir, que el precio al futuro, por ejemplo, en vez de ser 180, sea 190, 170, 195, 191. Bien, 181 si quieren pongan el ejemplo. Eso va a generar, como les dije, una convergencia imperfecta y en definitiva algo permitirá un perjuicio o un beneficio dependiendo la postura frente al mercado. Un punto importante, muy pocas veces los futuros, se queda uno comprado o obligado a vencimiento, ya sea comprado o vendido. ¿Por qué? Porque tiene características, vamos a ponerles muy estrictas. Bien, llévenlo al caso si quieren a un auto, por ejemplo, y en ese auto les va a decir que bueno, que justamente tiene que tener un estéreo de determinada marca. Bien, o que tiene que tener, por ejemplo, la luz delantera con determinado tiempo de uso. Bien, llevado, por ejemplo, un clásico de los futuros, bueno, con determinada humedad, entregado en determinado puerto. Bien, es tan específica las cláusulas que tiene ese futuro que muchos lo que hacen es, llegado el vencimiento, se cierra la operación, es decir, si estoy shorteado, ¿cómo la cierro? La compro. Si estoy comprado, ¿cómo la cierro? En definitiva, acá no es short, disculpen, con una venta. Bien, con una operación contrapuesta. Y recuerden también un punto muy importante, que siempre a la hora de determinar su posición, es decir, si yo me tengo que shortear o comprar para cubrirme, surge de algo tan sencillo como responder, por ejemplo, vamos a poner acá, bien, cómo estoy en el mercado spot. Si por ejemplo yo en el mercado spot me encuentro comprado, entonces para cubrirme me shorteo o vendo. Si estoy vendido, compro. Caso del productor que tiene los cultivos, lo que va a cosechar encima, es decir, está comprado, por eso se shortea.
En el caso del importador, necesita los dólares y no los tiene. Entonces está vendido en el spot, se cubre comprado. Esto es medianamente todo lo que es